Vamos a ver lo que son momentos en 3D. En esta parte vamos a tener los momentos en forma vectorial y aquí mucho cuidado porque anteriormente solo manejábamos momentos en dos dimensiones, en los cuales teníamos el eje X y el eje Y. Ahora, el momento que generábamos es, digamos, se hacía el giro, pero era perpendicular a ellos dos y este giro era a favor o en contra de las manecillas del reloj. Y este se ocasionaba en un eje que es perpendicular a X y Y, que nosotros lo conocemos como el eje Z. Ahora, cuando tenemos momentos en tres dimensiones, cada eje va a tener, se va a generar su momento, un momento en X, momento en Y y momento en Z. Estos van a seguir las reglas que nosotros teníamos anteriormente, que pueden girar a favor o en contra de las manecillas del reloj. Ahora, este momento yo lo voy a expresar como un vector y va a tener coordenadas de mx en y, my en j y mz en k. ¿Vale? Esto no se va a sumar porque esto es un vector en momento en forma de vector. Y como vector, el momento total va a ser su módulo. El módulo va a ser, como el teorema de Pitágoras ampliado, va a ser el momento en x al cuadrado más el momento en y al cuadrado más el momento en z al cuadrado. Estos, recuerden, no se suman la componente ni en j y en k para obtener el valor total del momento, ya que son componentes vectoriales. ¿Ok? Entonces, ya con esto nosotros vamos a tener diferentes casos para resolver momentos en 3D. Todas las situaciones, ya obviamente vamos a tener fuerzas y coordenadas y distancias que van a estar en 3D y nos van a generar momentos que ya sean a favor o en contra de las manecillas del reloj. Nosotros a través del vector de momento ya vamos a tener los valores positivos y negativos por la convención de giro que ya estábamos ocupando antes y vamos a nosotros a calcularlo. Para esto, ¿cómo le vamos a hacer? Supongamos que vamos a tener un punto A con coordenadas x1, y1 y z1 y un punto B con coordenadas x2, y2 y z2. En el punto B yo voy a aplicar una fuerza en forma vectorial que va a ser fx, fy y fz. A veces no me dan el valor de mi fuerza en forma vectorial, sino me dan dos puntos y un módulo. Yo encuentro a través, como ya le habíamos hecho en la unidad pasada, con el vector unitario y el valor de la fuerza, lo convierto lo multiplico y lo hago en forma vectorial y ya tengo mi fuerza en esta forma vectorial. Para el momento vamos a aplicar la operación que es el producto cruz y en este caso va a ser el valor R cruz F, donde F es mi fuerza vectorial y R es mi vector de distancia. Este vector de distancia va a ser del punto A al punto B. Ahora, ¿cómo determino el punto A y el punto B? El punto A es el punto donde vamos a aplicar el momento, donde se estudia, y el punto B va a ser el punto donde se aplica la fuerza. Aquí mucho cuidado, si el momento se estudia en donde está la fuerza, entonces el momento es cero. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Nos vamos a auxiliar de lo que es un determinante y para resolver este producto cruz de R cruz F, donde cada uno de los dos vamos a tener que son vectores, el vector de distancia que va a ser Rx, Ry y Rz en I, J y K, y la fuerza es F en X, Fy y en Fz. Organizando mi determinante va a ser la primera fila I, J y K, en la segunda mi vector de distancia y en la tercera mi vector de fuerza. Vamos a resolver esto, por ejemplo, para I te echamos fila y columna y me van a quedar esos cuatro. Voy a multiplicar la diagonal principal, que es Ry por Fz, y le voy a restar la diagonal secundaria, que sería Fy por Rz. En este caso, entonces me quedaría que es mi fuerza en Z por mi distancia Ry menos mi fuerza Y por mi distancia Rz, y esto va a ser en I. Ya estoy resolviendo mi determinante. Vamos con el que sigue. Vamos a tachar fila y columna en J. Y me va a quedar Rx, Rz, Fx y Fy. Igual de acá voy a hacer la multiplicación de la diagonal de los que me quedaron, la diagonal principal, que es Rx por Fz, menos Fx por Rz.
Entonces, aquí, bueno, vamos a tener mucho cuidado con J porque en J se maneja algo que le vamos a llamar signo del cofactor. En este caso siempre le vamos a poner un signo menos aparte de lo que nos salga. Entonces va a ser en J Fz por Rx menos Fx por Rz. Y esto va a ser en J. Aquí mucho cuidado porque el signo menos afecta lo que tenemos ahí. ¿Ok? Vamos a poner menos y todo lo que tiene en J. Y finalmente vamos con K. Va a tener signo del cofactor positivo y me va a quedar los que tengo Rx, Ry y Fx y Fz. La multiplicación de la diagonal principal que es Rx por Fy y Fx por Ry. Entonces, el signo del cofactor aquí va a ser positivo, el único negativo es J, y va a ser Fy por Rx menos la multiplicación de Fx por Ry. Y esto va a ser finalmente en K. Ya con esto, yo a partir de los valores que yo tenga, ya nada más sustituyo esos valores de las fuerzas y yo ya tengo mi momento en forma vectorial. Ya nada más lo calculo y ya voy a tener momento en X en Y, en J y en K, bueno, respectivamente momento en Y y momento en Z. Nada más hay que fijarse en esa parte del signo en J, del signo del cofactor, que ese menos altera el resultado que yo haya obtenido directamente de la sustitución de los valores. Aquí vamos a manejar también las convenciones. Si me da al final positivo, negativo, que es un momento negativo, es en un giro a favor de las manecillas del reloj. Si es un giro en contra, entonces vamos a tener que es un momento positivo. Aquí directamente me lo va a arrojar mi producto cruz. A la hora de resolverlo, yo ya no tengo que estar buscando por medio de dibujo si va a ser un momento, bueno, le giro que si es a favor o en contra. Los cálculos me los da automáticamente y el signo yo nada más lo considero si me da más o menos. Si me da más, el momento es positivo y es en contra de las manecillas del reloj, y si es negativo, es en contra, es a favor de las manecillas del reloj y ese momento es negativo. ¿Ok? Entonces, nada más hay que estar contemplando esa parte, no confundirnos con los signos. Aquí sí es muy importante que tanto las distancias y la fuerza, aquí sí se consideren los signos de cada una. No es como en dos dimensiones que nos olvidábamos de si es positiva o negativa la fuerza. Aquí sí importa, ya que como nos corrige automáticamente el signo, nos va a arrojar si en cada eje es positivo o negativo, sus giros sí serían a favor o en contra de las manecillas del reloj. Entonces hay que tener también la consideración de no sumar todos los momentos en X, en Y, y en J, en Y, en J y en K. Hay que hacer el módulo de esa parte para encontrar el momento total.